No hay tal bloqueo. He decidido hacer un editorial para aclarar bien este tema del famoso bloqueo a Cuba. En Cuba hubo un bloqueo en 1963, en el gobierno de Kennedy, cuando los rusos estaban instalando ahí estaciones para lanzamiento de misiles. Y lógicamente los rusos querían poner misiles cerquita de los Estados Unidos para poder tenerlos así manos arriba. Los norteamericanos no se dejaron y procedieron a hacer un bloqueo a la isla. El bloqueo era para que los barcos rusos no entraran a la isla y no siguieran montando las instalaciones que ya les dije. Esto provocó una reacción de Rusia que estuvo a punto de generar una guerra mundial, que hubiera sido la Cuarta Guerra Mundial, ¿verdad? Porque hubiera sido entre las dos potencias más importantes de ese entonces. Rusia entendió que no podía seguir con esa avanzadilla de misiles en Cuba, porque no se lo iban a permitir los norteamericanos, y negoció que los norteamericanos quitaran unos misiles que tenían en Turquía. Con eso se acabó la crisis del 63 y bajaron las tensiones y los cubanos y los rusos tuvieron que sacar de la isla esos misiles. Ese fue el bloqueo que hubo en Cuba. Posteriormente, o más bien anteriormente a eso, los norteamericanos que habían sufrido, me refiero a los norteamericanos que tenían negocios en Cuba, no a los norteamericanos de los gobiernos. Los norteamericanos habían sufrido el hecho de que Cuba les había quitado los hoteles, los negocios y absolutamente todo lo que tenían los norteamericanos en la isla, porque los acusaban de contrarrevolucionarios y de 25,000 cosas más. Y como la economía estaba prácticamente en manos de las compañías que se dedicaban a desarrollar el turismo en Cuba, eso provocó como reacción que el gobierno de los Estados Unidos dijera, bueno, ustedes nos quitaron todo, mientras no nos las devuelvan, no vamos a hacer negocios con Cuba. Y ese es el famoso bloqueo que dicen los cubanos, lo cual es que los gringos no hacen negociaciones con los cubanos, ellos tienen que hacerla a través de otros países del mundo, como sucedió en estos últimos 60 años. La isla ha hecho negociaciones con todo el mundo, con Canadá, con México, con Europa, con todita Europa, pero sobre todo con la Unión Soviética, que ese país ya no existe desde el año 92. La Unión Soviética se separaron 16 países de ella y ahora solo quedó Rusia. Pero Rusia sigue teniendo negocios con Cuba. Lo que pasa es que como desapareció la Unión Soviética, que era marxista-leninista, que eran comunistas, pues, los de la isla en el periodo especial, en el año 92, resultó que los rusos ya no les mandaron dinerito, ya no les mandaban gratis el petróleo y ya no los ayudaron. Cuba recibía el equivalente a ahora $1,000 millones al año en ayuda. El equivalente de aquel entonces para acá vienen siendo como 10,000. Entonces prácticamente la isla vivía muy tranquilos y aunque había escasez, no había problemas de liquidez porque los rusos prácticamente les mantenían la isla porque para ellos era un lugar estratégico, militar y político para estar prácticamente en las costillas de los gringos cerquita de la Florida. Y eso es lo que ha sucedido por 60 años. Ese es el famoso bloqueo. Sin embargo, Cuba tiene relaciones diplomáticas con prácticamente todo el mundo. Con Honduras tiene relaciones diplomáticas desde el gobierno de Carlos Flores. Y Honduras
vende y compra a Cuba lo que quieren ellos y lo que queremos nosotros. Ahora, últimamente quien ha mantenido a la isla han sido los venezolanos, pero como ellos también perdieron ya la fortuna de hacer negociaciones con los gringos porque tampoco están bloqueados, ahí no hay barcos ni aviones interviniendo a que lleguen a Venezuela. Lo que pasa es que Venezuela, lamentablemente, su petróleo era refinado en los Estados Unidos de Norteamérica, porque es un petróleo pesado y no es cualquier refinería que se los va a refinar. Y de ahí los problemas económicos que vive ese país, porque viven exclusivamente del petróleo. Por eso hay que definir exactamente lo que es un bloqueo de lo que es no hacer negocios con un país. Los gringos no son los únicos que tienen negocios en este mundo. Ahí están los chinos que venden de todo y que ahorita en este momento y probablemente pronto ya no, van a ser la primer potencia económica del mundo. Pero los chinos, a diferencia de otros países, visto que prestan, visto que cobran, o se quedan con algo que ese país les interesa a ellos, precisamente por razones de que ahora la China es tan imperialista como lo son los gringos. Ellos están creciendo en el mundo y les interesa tener más y más amigos, ya sea por las buenas o ya sea por préstamos, que después los tienen apretados, ¿verdad? Entonces aclaremos esto, porque los de Libre fueron a darle el apoyo a los pobrecitos cubanos y se les olvida que están ahorita cachimbeando al pueblo cubano, que tienen militarizado prácticamente todo el país y que el que sale a la calle a protestar, los mismos esbirros del gobierno, de esa dictadura, porque es una dictadura, salen y los golpean con bates y con leños y hasta los matan, porque hay bastantes muertos. Lo que pasa es que como ahí no hay libertad de expresión, solo se sale la información que a ellos les da la gana. Entonces no confundamos las cosas y aprendamos a saber lo que es un bloqueo y lo que es perder negocios con una potencia. Hasta pronto.